no. Contratación de personal. Sí. No hay aumento de salario a los trabajadores. Pero en el documento que ustedes presentan sí dicen que ha habido algunos incrementos de beneficios, ¿no? Claro. Y que por eso es que se ha incrementado el gasto que destina. Lo que pasa es que, como en toda empresa existe un sindicato, y el sindicato propone un pliego de reclamos, y lo que el sindicato propone es un pliego de reclamos a veces bastante elevado, pero que finalmente la empresa, al no poder y estar imposibilitado de asumir remuneraciones, lo único que se hace es romper el trato y se llega a un laudo arbitral. Y cuando los jueces laudan, no se sabe qué van a laudar. Entonces, lamentablemente, los árbitros finalmente llegan a acuerdos que son finalmente acuerdos de sentencia, ¿no? Con orden de ejecución inmediata, que lo que han hecho es en el lapso de muchos años lograr incrementar sobre todo el trabajo de los trabajadores. Mira, los trabajadores habrán incrementado sus remuneraciones en estos últimos 8 años en casi 100%. ¿No? A través del laudo, sí. No son decisiones unilaterales de la empresa, no podría, porque estás imposibilitado. Bueno, en este momento no puedo darte cifras porque tenemos 32 escalas remunerativas, ¿no? O sea, es muy complicadito. Es un desorden, realmente es un desorden que se viene arrastrando producto de la normatividad encontrada, ¿no? Es una empresa privada con un régimen de contratación privado, pero sujeto a las leyes de restricción del sector público, como la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, a ver, este es un tema que probablemente no han sabido contestarte en la pregunta. Mira, es importante que sepas, ¿no? Al principio, en el primer quinquenio, se establece que inmediatamente después del reajuste tarifario se encaje al Fondo Exclusivo de Inversión una cantidad, un porcentaje. Se van encajando. Pero ¿qué pasó en el 2006? CEDAPAR no tenía proyectos de inversión pública declarados viables. No tenía un banco de proyectos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se genera un desfase. O sea, no significa que ahora... pero ¿para qué van a incrementar si tienen plata del anterior PMO? Esa plata del anterior PMO tiene su correlato en sus obras del primer plan maestro. O sea, es lo mismo. Este es el segundo plan quinquenio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? CEDAPAR demora, y el sector público demora entre 2 y 2 años y medio en promedio para pasar de un perfil a una factibilidad, luego a una viabilidad y a un expediente que te permita recién invertir. Entonces, es ese encaje que ya empezamos, el primer mes de facturación ya empezamos a encajar en el Fondo Exclusivo de Inversión, pero que no podía ejecutarse. ¿Por qué? Porque todavía teníamos un retraso de bancos de proyectos. Entonces, recién, cuando hemos tenido los proyectos viables, que nos pusimos a trabajar en eso, o sea, hay desfase en la inversión, pero no significa que no se vayan a ejecutar. 2011 ya tenían bancos de proyectos, igual había un desfase. Claro. Claro, la velocidad de la ejecución en el sector público no es la más óptima. Y obviamente también la velocidad de encaje de SUNAS que nos permitió encajar, digamos, este fondo exclusivo, no había tomado en cuenta ese tema. A ver, yo te explico. En el tema del catastro, la meta del plan maestro era levantar una información, una base de datos. A eso le llamaban catastro, ¿no es cierto? Una base de datos. Nosotros apostamos por un proyecto mucho más ambicioso. Era levantar la base de datos, llevarla a una plataforma GIS georreferenciada y tener todo un sistema catastral en realidad interconectado con las municipalidades, con ayuda de COFOPRI, con el IGN. Ese era nuestro proyecto ambicioso de catastro. Lamentablemente, cuando se lleva una licitación pública, el consultor no logró hacer todas nuestras metas, tuvimos que rescindir el contrato. Pero lo que ustedes deben saber es que la SUNAS evalúa el cumplimiento de metas de gestión al mínimo 85%.